Era la primavera de mi 19º año. Trabajaba como camarera en un pequeño y tradicional restaurante en mi ciudad. El restaurante tenía cierto encanto, con una zona de barra, una máquina de jukebox que sonaba suavemente de fondo y un menú antiguo lleno de los favoritos típicos de la comida rápida. El lugar estaba abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, atendiendo a madrugadores y a los regulares nocturnos. La mayoría de las veces, era un trabajo divertido, hasta que él entró. Una tarde tranquila, alrededor de 2 horas antes de que terminara mi turno, un hombre alto entró en el restaurante y se sentó en la barra. Su presencia era inquietante, pero seguí con la rutina habitual: saludarlo, darle un vaso de agua, ponerle el menú frente a él. Le dije que me llamara cuando estuviera listo para hacer el pedido, pero no dijo ni una palabra. En cambio, simplemente me sonrió. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos como si fuera un depredador. Su sonrisa era inquietantemente amplia, congelada en su lugar, como si estuviera saboreando algo. Volví a revisar cómo estaba, y cuando le pregunté si quería pedir algo, simplemente respondió: «Me voy a casar contigo». Sus palabras quedaron flotando en el aire, frías y absurdas, antes de que se levantara y saliera sin tocar el agua ni abrir el menú. Traté de ignorarlo, pensando que era una broma de mal gusto, pero una sensación persistente de incomodidad se instaló en mi estómago. Al día siguiente, volvió, sentado en el mismo taburete, con la misma sonrisa inquietante. Esta vez no le traje un menú, solo quería que se fuera. Sus ojos se clavaron en mí mientras se sentaba allí, sin parpadear, como si estuviera esperando a que lo notara. Le dije a mi gerente, quien le dijo que se fuera a menos que fuera a pedir algo. Se levantó, caminó hacia la puerta y, al salir, lo dijo de nuevo: «Vas a ser mi esposa». Pero no terminó ahí. Al día siguiente, mientras barría el piso del restaurante, lo vi afuera, mirándome a través de las puertas dobles. Nuestros ojos se encontraron, y luego me sonrió. Una sonrisa que era pura malicia, antes de que se diera la vuelta y se fuera corriendo en la noche. Durante los próximos días, traté de ignorarlo. Pero entonces, una tarde, las cosas tomaron un giro. Mientras servía café a algunos de los regulares, la conversación se desvió hacia la canción de Kanye West, Gold Digger. Uno de los viejos hizo una broma sobre cómo yo era el tipo de mujer que describía la canción, demasiado buena para un hombre sin dinero. Anthony, el hombre que me había estado acosando, golpeó su puño sobre el mostrador y gritó: «Eres una perra interesada en el dinero». La sala quedó en silencio absoluto. Se podía oír una aguja caer. Mi corazón se aceleró. Gritó nuevamente: «Te voy a matar», antes de salir furioso. Estaba congelada, asustada, sin saber qué hacer. Mi gerente me dijo que tomara un descanso, y llamé al número no de emergencia de la policía. Les di la descripción de Anthony, y unos días después, recibí una llamada de una policía amable que me informó que Anthony había sido arrestado por cargos de drogas, y que había confesado haberme acosado y amenazado. Me aseguraron que ahora estaba a salvo. Pero la historia no terminó ahí. Unos años después, estaba trabajando a tiempo parcial nuevamente en el restaurante. Un día, mientras barría el comedor, lo vi, Anthony. Mi corazón se detuvo. El miedo que sentía a los 19 años volvió de golpe. Pero esta vez, no me amenazó. Se disculpó. Dijo que lamentaba sus acciones, que estaba bajo los efectos de las drogas, y que esperaba que pudiera perdonarlo. No se veía como el mismo hombre que me había aterrorizado todos esos años atrás. Lo perdoné. Nunca lo volví a ver. El restaurante cerró finalmente durante la pandemia, pero nunca olvidaré la sensación de sus ojos observándome desde la barra, siempre con esa misma sonrisa inquietante. La historia sucedió cuando tenía unos 13 años. Crecí en Austin, Texas, donde tenía un amigo, John, lo llamaremos, que a menudo venía a mi casa a pasar el rato. Era una de esas noches de verano en las que el calor aún se sentía en el aire, incluso cuando el sol se ponía en el horizonte. Mi mamá me había dejado sola en casa, y siendo una adolescente, invité a John a jugar Xbox. Estábamos jugando unos 30 minutos cuando escuchamos un fuerte crujido, algo que sonaba como si viniera de arriba. Ambos supusimos que uno de mis gatos había derribado algo, así que no le dimos mucha importancia. Pero a medida que pasaban las horas, la energía se cortó repentinamente. John decidió que era hora de irse, así que se fue, y yo me quedé, viendo televisión en la oscuridad. Después de un rato,
decidí irme a la cama. Ahí fue cuando comenzó la pesadilla. Desperté alrededor de las 2:30 de la madrugada con el sonido de un grito amortiguado, profundo y gutural, proveniente de algún lugar cercano. Mi sangre se congeló y me quedé inmóvil, esperando escuchar algo más. Unos segundos después, escuché cómo se abría la puerta trasera. Mi corazón dio un salto, me había olvidado de cerrarla con llave. Agarré un martillo de mi mesa de noche, todavía algo groggy, pero la adrenalina se apoderó de mí. Escuché pasos pesados acercándose. Quienquiera que fuera, se estaba acercando. Corrí rápidamente hacia mi armario y marqué el 911. Apenas pudiendo respirar mientras susurraba la situación al teléfono. Pasaron 5 minutos. Escuché los pasos subiendo las escaleras. Se detuvieron justo frente a la puerta de mi habitación. Permanecí inmóvil, rezando para que no escucharan mi corazón latiendo en mi pecho. Luego, lo escuché, la puerta crujió al abrirse. Mi Xbox seguía encendido, jugando un juego aleatorio, y escuché cómo él se detuvo, como si estuviera escuchando los sonidos en la habitación. Después de un momento, entró, y luego se detuvo, como si no hubiera esperado encontrarme allí. De repente, lo escuché correr, pasos golpeando el pasillo. Mi corazón seguía acelerado cuando escuché las sirenas afuera, y eché un vistazo por la ventana para ver un coche de policía estacionándose. Bajé corriendo al porche, y fue entonces cuando lo vi. El hombre estaba pálido, enfermo, y visiblemente delgado, pero lo que me llamó la atención fue su rostro. No tenía labios. Su piel estaba estirada sobre sus dientes como una burla retorcida de un ser humano. Los policías lo esposaron y lo metieron en el coche. Fue entonces cuando ocurrió algo aún peor. Él vomitó sangre sobre la ventana. Los policías se fueron, y más tarde supe que había sufrido una sobredosis de metanfetamina esa noche y estaba drogado cuando irrumpió en la casa. Es un recuerdo que aún me persigue. El hombre no tenía labios, y nunca olvidaré la sangre. Tenía alrededor de 20 años cuando esto sucedió. Era tarde en la noche, alrededor de la 1 de la madrugada, cuando un vecino al que apenas conocía vino a tocar a mi puerta. Estaba confundida, groggy y un poco molesta. «Hola, ¿me puedes ayudar a entrar a mi casa?», me preguntó, su voz arrastrada. «Necesito una llave inglesa o un martillo, o si no me confías, puedes usarlos tú». Estaba cansada y desconfiada, y le dije que era demasiado tarde para andar con esas cosas. No discutió, solo se fue. No pensé mucho en eso y volví a acostarme. 2 días después, la policía rodeó su casa. Estaba en las noticias, había asesinado a su padre. Las autoridades dijeron que no estaban seguros de si lo había planeado o si simplemente había perdido el control. No podían averiguar si quería que fuera su coartada, si yo lo había ayudado a entrar, solo para encontrar a su padre ya muerto, o si la pelea había escalado hasta el asesinato. Años después, pasé conduciendo por la casa. Con el paso de los años, la casa se había llenado de maleza y enredaderas. Parecía estar abandonada, aunque me preguntaba quién la poseía ahora. Me ocurrió el pensamiento, ¿habrá heredado la casa? ¿Debería alguien que mata a su propio padre quedarse con la casa? Una noche terrorífica en el campo era a principios de los años 2000, una época en la que los teléfonos celulares tenían limitaciones, y la simplicidad de una línea fija era todo lo que conocíamos. Tenía 20 años, una edad en la que el mundo parecía grande, pero aún no abrumador. Mi mejor amiga, Amanda, estaba cuidando la casa de una familia en el campo, justo fuera de Sacramento, un pueblo tan pequeño y tranquilo que parecía que el tiempo no se movía allí. Ella estaba cuidando animales, conejos, un burro, un caballo y un par de gatos, en un gran rancho. La familia tenía perros, pero se los llevaron, dejando la casa extrañamente quieta. Había una caja de seguridad junto al largo camino de grava para el correo, pero nada parecía particularmente extraño en eso. Las personas en el campo tienden a ser cautelosas, supongo. No había vecinos a kilómetros, solo campos abiertos y el zumbido del viento moviéndose entre los cultivos altos de alfalfa. A medida que avanzaba la semana, Amanda me invitó a pasar la noche. Hacía tiempo que no la veía, y pensé que una noche de risas, tal vez algo de vino, y la quietud del campo sería un buen cambio. Así que terminé mi trabajo y conduje para reunirme con ella. Llegué alrededor de las 9:30 de la noche, cenamos en el camino,
y después de alimentar a los animales en el granero, donde hicieron sentir su hambre con balidos incesantes y relinchidos, entramos a la casa para relajarnos. La casa era de estilo rancho, grande pero no exactamente encantadora, con pasillos estrechos y una iluminación tenue. El tipo de lugar que fácilmente podría sentirse atrapado en el pasado, sin ventanas cubiertas por cortinas, y una cocina que olía vagamente a algo más antiguo, algo olvidado. No nos importaba la decoración espeluznante. Nos acomodamos, comimos las sobras y hablamos. El reloj avanzaba mientras la noche se profundizaba. Amanda dijo que no le gustaba dormir en camas ajenas, así que había estado durmiendo en el sofá. Yo tomé la otra silla reclinable, una de esas enormes que se reclinan casi hasta quedar planas. Era cómoda, pero mientras nos acomodábamos y apagábamos la televisión, no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien, algo que no podía identificar. Entonces, las luces exteriores parpadearon, arrojando intensos haces de luz a través de las ventanas. Me congelé. Amanda también. Probablemente solo uno de los gatos, murmuró. Pero luego lo escuchamos, crunch, crunch, crunch. Graba. Alguien caminaba hacia la casa. Contuvimos la respiración. Afuera, el sonido de la grava continuaba, cada paso acercándose más fuerte. Ambas nos agachamos al suelo, con el corazón latiendo fuerte en nuestros oídos, tratando de permanecer ocultas en la oscuridad. La luz del floodlight se apagó, pero nos quedamos quietas, esperando. El sonido de la grava desapareció. Entonces, de repente, un fuerte golpe, el tipo de sonido que resuena en el silencio del campo, y la alarma de la casa se activó, atravesando el silencio como un cuchillo. Apenas pude escuchar la respiración angustiada de Amanda a mi lado mientras ambas corríamos hacia el panel de la alarma, tratando de apagarla. La pantalla parpadeó, patio 1 de 2 abierto. Ni siquiera sabía qué significaba eso. Mis manos temblaban mientras trataba de manipular las teclas. Llama al 911, susurré, con la voz baja y tensa. Amanda me miró con los ojos muy abiertos. No sé el número. El teléfono está en la cocina, dijo. El pánico se apoderó de mí. La idea de acercarme a esas puertas del patio, una de las cuales llevaba a una parte oscura y silenciosa de la casa que ni siquiera había notado, era aterradora. Pero no teníamos otra opción. Estábamos atrapadas. Decidimos revisar la habitación de los padres al final del pasillo. En la oscuridad, apenas distinguí el contorno de un palo de golf apoyado contra la cama. Su brillo metálico hizo que mi estómago se apretara. Tal vez era una precaución, un reemplazo para el bate de béisbol que todos mantienen junto a la cama. Lo tomé. No tenía idea de cómo usarlo, pero sentí que era una forma de protección. Amanda encendió la luz, sus manos temblorosas mientras buscábamos el teléfono. No estaba en ninguno de los lugares habituales. No había nada. La base del teléfono inalámbrico estaba allí, inactiva, vacía. El pánico se sentía denso ahora. La sirena seguía sonando, las luces del floodlight parpadeaban afuera, iluminando cada rincón del jardín. Luego, lo escuché de nuevo, un suave silbido distante. Venía de afuera, un sonido que parecía demasiado deliberado, demasiado calmado para la situación. ¿Una advertencia? No quiero presionar mi cara contra la ventana, susurré. Pero Amanda, desesperada, miraba afuera de todos modos. Su mano se acercó a la ventana, solo lo suficiente para captar un reflejo. ¿Había alguien allá afuera, observándonos? La llamada al 911 no fue respondida, como si la voz de la operadora se hubiera vuelto distante, desconectada de nuestra realidad. La frustración creció, mi corazón martilleaba en mi pecho. Y entonces, en ese momento de terrible silencio, el golpe metálico resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más cerca. Alguien estaba afuera, y se estaba acercando. Tomé el teléfono de la cocina, marqué 411. La operadora respondió rápidamente, y apenas la escuché antes de explicar lo que estaba sucediendo. Hubo un cambio en su tono, una sutil urgencia. Nos dijo que nos conectaría con la policía. Luego, hubo silencio, y en ese silencio, escuchamos el silbido otra vez. Luego, los floodlights se encendieron nuevamente, cegándonos desde la oscuridad exterior. Y en ese momento, la aterradora realización nos golpeó, no estábamos solas. Alguien estaba afuera, y nos había estado observando por demasiado tiempo. La policía llegó poco después, su camioneta arrojando sombras fuertes sobre la grava. Dos oficiales caminaron, con escopetas en mano,
registrando meticulosamente cada rincón de la casa. El último oficial regresó con una cara pálida, la clase de cara que solo aparece después de ver algo que no pertenece. El granero, dijo, su voz temblorosa. El caballo se asustó, y la puerta del guardería no estaba cerrada, pero alguien metió un palo de escoba en la ranura. El pensamiento escalofriante nos golpeó a ambas al mismo tiempo. Alguien había estado dentro, y cuando los oficiales se fueron, sus palabras quedaron flotando como humo. Si quieren irse, podemos cerrar la puerta por ustedes, pero tendrán que apagar la alarma ustedes mismos. No podemos hacerlo por ustedes. No esperamos más. Salimos de esa casa más rápido de lo que jamás pensé que sería posible. De camino a la casa de su mamá, no pude dejar de temblar. Todavía podía sentir ese silbido resonando en mis oídos. A la mañana siguiente, Amanda me llamó en pánico. Había huellas, que parecían heces de animales, en la alfombra de la sala de estar. Alguien había estado allí. Peor aún, los conejos, mascotas queridas que los niños usaban para 4H, tenían las patas atadas. Y luego, había una nota, escrita apresuradamente en la parte de atrás de un cupón de pizza. Suerte, Amanda nunca volvió a esa casa, y no la culpaba, pero la policía nunca encontró nada, o a nadie, y hasta el día de hoy, nadie sabe quién nos estaba observando esa noche. Nadie sabe quién estuvo dentro de esa casa, dejando huellas, atando a los conejos o dejando mensajes crípticos. Todavía me pregunto, hasta el día de hoy, si tuvimos suerte de irnos cuando lo hicimos. Era solo otra noche normal. Tenía 24 años, me alojaba en la casa de mi tía, tío y sus 2 hijos, su hija de 15 años y su hijo de 2 años. Cuando crecíamos, mis hermanas y yo ayudábamos a criar a los niños, así que siempre nos sentíamos como hermanos adicionales. En esa noche en particular, mi tía estaba decorando una carroza para el desfile de Navidad, y mi tío estaba trabajando, dejándome sola en casa con el niño pequeño durante varias horas. Era algo que ya había hecho muchas veces antes. Era un buen niño, solo las travesuras típicas de un niño de 2 años, nada que no pudiera manejar. Pero esa noche fue diferente. Estaba en la cocina limpiando después de la cena cuando escuché el inconfundible sonido de pequeños pies corriendo por el piso. Mi sobrino de 2 años entró corriendo en la cocina, gritando de terror. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos, y se aferró a mi pierna como si su vida dependiera de ello. Su cuerpo temblaba de miedo. Intenté calmarlo, pero no me soltaba. ¿Qué pasa?, susurré, tratando de tranquilizarlo, pero lo único que pudo hacer fue señalar hacia la puerta principal, repitiendo una y otra vez, puerta, puerta. No entendía lo que pasaba, pero su miedo era palpable y me retorcía el estómago. Lo levanté, sosteniéndolo con fuerza, y miré hacia la puerta. No había nada, nada que pudiera ver, pero el peso del momento era asfixiante, como si algo estuviera mal, algo invisible. Esta casa tiene una historia, una que he escuchado susurrar por mi tía y mi tío. Antes de que la compraran en 1989, hubo rumores de que 2 hermanos se mataron entre ellos en la propiedad. Nunca le di mucha importancia, pero después de lo que sucedió esa noche, no pude quitarme la sensación de que algo permanecía en las paredes, algo oscuro, algo enfurecido. El miedo en los ojos de mi sobrino fue suficiente para dejarme completamente temblando. Lo que él vio esa noche no fue solo una pesadilla, fue algo real. Esto me sucedió hace unos 11 años, y es algo que nunca olvidaré. Crecí en el campo en Inglaterra, y aunque no era ajeno a caminar largas distancias, esa noche cambió todo. Uno de mis amigos vivía a unas 3 millas de mi casa, y a menudo lo visitaba para pasar el rato y jugar videojuego. Pero en esa noche en particular, estaba caminando a casa después de una visita tardía, y decidí tomar el atajo a través del bosque. Ahora, los bosques no eran exactamente acogedores de noche. De hecho, eran del tipo de bosque que parecía devorar el sonido. El camino era familiar, pero cuando entré en la línea de árboles, me di cuenta de que mi teléfono estaba casi sin batería. Tenía suficiente energía para unos momentos de linterna, pero sabía que pronto estaría en completa oscuridad. Entré al bosque, el frío de la noche penetrando en mis huesos. Cuando la luz de mi teléfono parpadeó y se apagó, caí en una oscuridad total. La clase de oscuridad que te presiona, te hace sentir como si algo estuviera esperando justo fuera del alcance de tu vista. Avancé a tropiezos,
confiando en los contornos borrosos de puntos de referencia familiares. Un tocón de árbol torcido, un abeto medio caído, un enorme charco. Pero luego, algo cambió. Un olor, agudo y acre, humo de cigarro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién más estaría aquí a esta hora? Agudicé los oídos, escuchando cualquier signo de movimiento. Y entonces lo escuché, una tos, un sonido profundo y gutural. Aceleré el paso, el vello de la nuca erizado. Luego vinieron los crujidos de ramas, seguidos por el inconfundible ritmo de pasos detrás de mí. Se acercaban. Comencé a correr, desesperado por escapar, pero el terreno debajo de mí cambió de un camino claro a arbustos espesos. Tropecé y caí pesadamente, mi rodilla raspando la tierra. Me quedé allí, sin aliento, escuchando cómo los pasos se acercaban. El sonido de las hojas crujientes y las ramitas quebrándose aumentaba, como si alguien estuviera acercándose a mí. Luego, una luz brilló, brillante y cegadora. Me congelé, mi cuerpo rígido, demasiado aterrorizado para moverme. El haz barrió entre los árboles, y en ese momento, escuché murmullos. Un gruñido bajo, profundo. Quería gritar, pero mi garganta se sentía apretada. De repente, la luz se apagó. Silencio. El aire se volvió espeso con tensión. Permanecí allí, con los ojos bien abiertos, esforzándome por escuchar cualquier cosa, pero lo único que podía oír era la respiración entrecortada de alguien, no, algo, justo encima de mí. No me atreví a moverme. Pasaron minutos. Los pasos se desvanecieron, volviéndose débiles, pero mi miedo no disminuyó. Me quedé completamente quieto, rezando para que lo que fuera no me escuchara. Cuando finalmente reuní el coraje para moverme, di pasos cautelosos, tratando de ser lo más silencioso posible. Tropecé de regreso hacia el camino, la oscuridad, presionando sobre mí. Cada crujido de una ramita, cada susurro de las hojas me mandaba a un pánico completo. Pero entonces, finalmente, vi las luces de la calle filtrándose entre los árboles. El alivio me invadió, pero cuando me acerqué al borde del bosque, mi corazón se hundió. Allí, recortado contra la tenue luz, estaba una figura, un hombre, inmóvil, bloqueando el camino. Mi respiración se detuvo. Me congelé. No sabía quién era, pero no se suponía que estuviera allí. Tomé una decisión en un segundo. Corrí hacia él, hacia la salida. A medida que me acercaba, lo escuché murmurar una maldición entre dientes, y sentí algo tirar de mi chaqueta. Salté por la puerta de las ovejas de un solo brinco, y cuando crucé hacia la luz, miré hacia atrás. El hombre había desaparecido. El bosque detrás de mí estaba en silencio. Nunca volví a tomar ese camino. Esta historia ocurrió hace 7 años en mi pequeño pueblo. Era una tarde típica. Había pedido 2 escritorios para mis hijos, y cuando el repartidor llegó, le pedí que trajera los kits de los escritorios adentro. En el momento en que entró, sentí una sensación inquietante, como si algo no estuviera bien. Pero lo dejé pasar, pensando que solo estaba siendo paranoica. Comenzó a hacer pequeñas charlas, haciendo preguntas extrañas, preguntas que no eran apropiadas. ¿Vives sola?, me preguntó, su tono casual pero inquisitivo. Fue entonces cuando mis instintos me gritaron, peligro. Mantuve la calma, respondiendo, tengo a mis hijos, y mi exmarido viene regularmente. Este es un momento raro de tranquilidad. Los ojos del repartidor brillaron con algo oscuro, algo que me erizó la piel. No se fue inmediatamente después de entregar los escritorios, y comencé a sentirme atrapada en mi propia casa. Fue entonces cuando mi ex apareció con los niños. Los perros de la casa vecina, entrenados como perros guardianes, comenzaron a gruñir bajo cuando él pasó cerca. Cuando mi ex lo notó, sus instintos se activaron. Se quedó alerta, escaneando cada movimiento del repartidor. Después de un tenso momento, el repartidor se fue. Pero no me sentí tranquila. La alerta de mi ex confirmó lo que ya sabía. Algo no estaba bien. Llamé a un amigo que trabajaba en la tienda de muebles donde el repartidor trabajaba, y supe que no era la única que se había quejado. Lo habían despedido por comportamiento inapropiado con varias mujeres. No fue hasta años después que me di cuenta de lo cerca que había estado de una situación mucho más peligrosa. Los pueblos pequeños pueden parecer seguros, pero a veces esconden a las personas más siniestras justo bajo tu nariz. Pasé gran parte de mi infancia explorando los espesos bosques detrás de la casa de mis abuelos,
ese tipo de bosque donde pierdes la noción del tiempo y el mundo parece estar a kilómetros de distancia. La mayoría de las veces, no estaba sola. Mi primo menor, Ben, siempre estaba a mi lado. Era el tipo de niño que no le tenía miedo a mucho, excepto tal vez a la oscuridad, algo de lo que nunca lo dejé vivir. Pero esta historia, la que aún me persigue, no involucró mucha oscuridad. Al menos, no al principio. Verás, un año en la escuela, conseguí una mochila con una brújula incorporada. No era mucho, solo funcionaba cuando la ponías plana en el suelo, pero era suficiente para hacerme sentir como si tuviera una herramienta mágica en mis manos. Ahora podíamos ir más adentro en el bosque, ya no más vagar sin rumbo, esperando no perdernos. Tenía una dirección, tenía un propósito, y para una aventurera de 12 años, eso era lo más cercano a la libertad que podías tener. Así que, un día, después de encontrarme con Ben en la presa, donde usualmente comenzábamos nuestras caminatas, decidimos ir más lejos que nunca antes. Estábamos decididos a adentrarnos más en el bosque, tal vez perdernos por un rato y encontrar algo que no hubiéramos visto antes. Caminamos durante horas, pasando por lugares familiares, hasta que los árboles comenzaron a espesarse, el aire se volvió más frío. Después de un rato, encontramos algo extraño, un claro, pero no era como los otros claros que habíamos encontrado. Era casi un rectángulo perfecto, solo una esquina estaba doblada por árboles, como si la naturaleza misma no pudiera formar una línea perfecta. El tamaño era inquietante, aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de fútbol, pero se sentía más como un escenario, preparado para algo que estábamos destinados a ver. Y la hierba no era cualquier hierba, era gruesa, verde oscuro, el tipo de hierba que ves en el césped perfectamente cuidado de un hombre adinerado. No era la hierba seca y rala que se aferraba al sotobosque del bosque. Esta hierba parecía fuera de lugar. Miré a Ben. ¿Conoces a alguien que viva por aquí? ¿Una granja o algo así? Pregunté. Él solo negó con la cabeza, los ojos bien abiertos. No, no hay nadie. Recorrimos el perímetro, buscando cualquier signo de un camino, una pista, algo que explicara este extraño trozo de tierra. Pero no había nada, solo espinas y arbustos como el resto del bosque. Era como si el claro hubiera aparecido de la nada, colocado en su lugar, intacto por el tiempo. Ahora, cualquiera que haya pasado suficiente tiempo en el bosque sabe que un área de hierba que es más oscura y más gruesa que el resto suele ser señal de algo extraño, ya sea un cadáver descomponiéndose debajo o algo más siniestro. Así que, mientras caminábamos con cautela hacia el centro, notamos algo. Un parche de hierba era extrañamente brillante, casi artificialmente brillante. Destacaba como un pulgar levantado. Y en el centro de ese parche, una columna vertebral. Solo una columna vertebral. Sin cráneo, sin costillas, sin carne. Los huesos estaban limpios, blancos como la nieve contra la hierba verde antinatural. Era larga, demasiado larga, extendida y plana, como algo que debería haberse curvado pero no lo estaba. Tal vez era de una vaca o un caballo, algo común en esos bosques. Pero no pude quitarme la sensación de que no era solo la columna vertebral de cualquier animal. Estaba mal. ¿Deberíamos regresar?, preguntó Ben, su voz temblorosa, frágil. No quería mostrarlo, pero yo estaba tan asustada como él. Aún así, era la prima mayor, la valiente. Tenía que actuar como si no me molestara. Así que saqué mi brújula, ansiosa por encontrar el camino de regreso a casa. Y entonces las cosas se pusieron raras. 3 cosas me golpearon al mismo tiempo. Primero, noté que la columna vertebral apuntaba directamente en la dirección de la que veníamos. Directamente, como si nos estuviera guiando. Segundo, el silencio. No era el zumbido normal del bosque. Ningún pájaro, ninguna ardilla que se moviera, ningún insecto zumbando, nada. El silencio era opresivo, pesado, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. Y tercero, mi brújula. Miré hacia abajo, esperando ver la pequeña aguja apuntando al norte, pero el vidrio estaba agrietado, justo en el medio. El vidrio de esa brújula era grueso, casi a prueba de balas. No era algo que pudiera agrietarse tan fácilmente. Sentí que había sido manipulada, como si algo la hubiera roto, algo poderoso. No quería decirle nada a Ben, no quería que se asustara. Ya estaba tenso, y no quería que empezara a pensar que estábamos en peligro. Así que me colgué la mochila nuevamente sobre los hombros, traté de actuar normal,
y comencé a caminar en lo que pensaba que era la dirección de regreso. Pero cuanto más caminábamos, más me daba cuenta de que algo no estaba bien. El camino no me parecía familiar, los árboles no se veían iguales, el aire parecía más frío, y aunque tenía la brújula, no funcionaba. Solo giraba y giraba, como si la aguja estuviera rota para siempre. Seguimos caminando, volvimos sobre nuestros pasos, tratando de encontrar el claro de nuevo. Pero no importaba cuán lejos fuéramos, no importaba cuántas veces camináramos la misma distancia, el claro había desaparecido, se había ido, nunca lo encontramos de nuevo. No importaba cuántas veces Ben y yo intentamos, no importaba cuántos años pasaron, no pudimos localizar ese extraño lugar antinatural en el bosque. Era como si el bosque lo hubiera tragado por completo. Y luego escuché la historia de mi primo mayor, el que había ido al bosque con mi hermano. También habían encontrado algo igual de raro. Un refugio hecho de vidrio roto y cuerdas elásticas, abandonado y en descomposición. Tampoco pudieron encontrarlo de nuevo. Era como si el bosque no quisiera que recordaran lo que habían visto. He leído sobre cosas similares, personas que encuentran pueblos en el desierto o estructuras extrañas en los bosques y luego intentan regresar a ellos, solo para descubrir que han desaparecido. Estuvieron allí una vez, pero ahora ya no están. Tal vez es un fenómeno, tal vez es otra cosa, no lo sé, pero es algo que me ha quedado persiguiéndome más de lo que me atrevo a admitir. Si disfrutaste esta aterradora historia, asegúrate de suscribirte al canal para más relatos escalofriantes. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos vídeos. Mantente seguro por ahí, nunca sabes quién podría estar observando.